Hola guapetones, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos trasladamos atrás en el tiempo y nos vamos a la Guerra de Corea. Una guerra que se inició en el año 1950 y terminó 3 años después, donde Estados Unidos y sus aliados se alinearon claramente con Corea del Sur, mientras que Rusia y China se alinearon con Corea del Norte, no falla. Entre sus muchas armas, Estados Unidos tenía el F-86 Sabre, también llamado por algunos Sabrejet, mientras que en Corea del Norte se usaba el Mi-15 ruso, apodado Fagot por la OTAN. Por tanto, ambos lados estaban interesados en conocer los aviones del otro, por eso los soviéticos decidieron robar un Sabre. Los Estados Unidos empezaron a usar el F-86 Sabre en 1949. Su diseño de ala barrida les permitió alcanzar velocidades transónicas, o sea, por encima de la velocidad del sonido, dejando sus homólogos de alas rectas tosiendo en el polvo. Como tal, se convirtieron rápidamente en los principales combatientes aéreos utilizados en la Guerra de Corea, aunque se usaban modelos anteriores de aviones de alas rectas como el F-80 o el F-84. Esto cambió el 1 de noviembre de 1950 cuando los soviéticos respondieron al Sabre con sus propios aviones de combate Mikoyan Gubernich Mi-15. El F-86 y el Mi-15 eran similares en diseño, especialmente en su uso de alas barridas para alcanzar velocidades más allá de la barrera del sonido, pero cada uno tenía sus puntos fuertes y débiles. Los Sabres podían alcanzar fácilmente velocidades de más de 685 millas por hora, así como hacer giros, piruetas y giros muy cerrados y muy rápido. También eran más estables aerodinámicamente y finalmente, y puede que lo más importante, es que estaban equipados con un radar de tiro AN/APG-30. Esto les permitía a los pilotos aumentar muchísimo la precisión de sus 6 brutales ametralladoras calibre 50 y que incluso se compensara la velocidad. Los MiG podían alcanzar 670 millas por hora, o lo que es lo mismo, 1078 kilómetros por hora. Eran mejores en escalada y en velocidades de aceleración, y podían luchar en altitudes más altas, y eran también más maniobrables, aunque su objetivo principal, sin embargo, no eran los cazas, eran los bombarderos enemigos, ya que sus poderosos cañones de 23 y 37 milímetros eran su seña principal para acabar con este tipo de grandes objetivos, aunque los cazas enemigos tampoco se le daban nada mal. Un solo impacto del cañón de 37 milímetros bastaba para poner o mandar al otro barrio a un Sabre. En general, sin embargo, el Sabre y el MiG fueron igualados. La mayoría de sus batallas se libraron sobre el noroeste de Corea del Norte, una zona llamada MiG Alley, que se extendía entre Corea del Norte, China y abrazaba el río Yalu, todo el camino hasta llegar al Mar Amarillo. Aunque los MiG fueron oficialmente pilotados solo por norcoreanos, los combatientes soviéticos realmente hicieron gran parte de los vuelos, muchos de los cuales eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y los estadounidenses que volaron con los Sabres también eran veteranos de este conflicto. Con su superioridad aérea desaparecida, los Estados Unidos lanzaron la operación Mola. ¿Sabían? Es M-O-L-A-H, no jodamos. Sabían que ni los chinos ni los norcoreanos podían haber desarrollado los MiG, por lo que los soviéticos estaban obviamente y claramente involucrados. Con los ciudadanos soviéticos arriesgando sus vidas para desertar a Occidente, se esperaba que algunos pilotos soviéticos quisieran hacer lo mismo. Para asegurarse de que lo hicieran, los agentes secretos estadounidenses de la Unión Soviética crearon rumores de que cualquier piloto que desertara pilotando un MiG en Corea recibiría $100.000 y la ciudadanía estadounidense, aunque pocos se dieron cuenta de que los soviéticos les iban a dar con su propio jarabe. El 6 de octubre de 1951, la patrulla del segundo teniente Bill N. Garrett se topó con algunos de los pilotos soviéticos más experimentados y a bordo de sus flamantes Mi-15. Rápidamente su aparato fue tocado en combate y le ordenaron volver a la base, ya que ninguno de los aparatos debía caer en manos enemigas. Y él lo sabía. En su camino de regreso, sin embargo, se encontró con otra patrulla de 4 MiGs encabezados por el capitán Konstantin Seversov, que acabó la guerra con 12 victorias. Según su entrevista al Mir Abatzi, una revista de aviación rusa, el Sabre de Garrett estaba soltando un denso humo negro y haciendo un descenso controlado
en dirección a tierra. Seversov subió a 3.300 pies y se situó justo detrás de Garrett, abriendo fuego con sus poderosos cañones de 23 milímetros. 3 o 4 proyectiles máximo impactaron en la parte trasera del Sabre justo detrás de la cabina, dañando su motor J-47 y estropeando de muerte el sistema de eyección del piloto norteamericano. Incapaz de poder disparar hacia atrás, Garrett empezó a maniobras evasivas a derecha e izquierda, pero perdió rápidamente altitud mientras Seversov seguía poniéndoselo muy difícil. El capitán soviético sabía que la Unión Soviética suspiraba por obtener un Sabre intacto, por lo que se enfrentó a un terrible dilema. Tenía que parar de atacar. Tengo que añadir a esta situación de tensión máxima en combate que a los soviéticos no se les permitía volar en territorio ocupado por la ONU, es decir, sobrevolar Corea del Sur, y tampoco podían atacar a los aviones enemigos de muy cerca para evitar así que les pudieran identificar como soviéticos. Después de todo, la Unión Soviética no participó nunca oficialmente en la Guerra de Corea, por lo que sus pilotos llevaban uniformes norcoreanos. Estas reglas fueron tan estrictamente aplicadas que en una ocasión un piloto soviético resultó muerto y cayó al mar. Sus compañeros ayudaron a hundirse al caza disparándole para que nunca se pudieran recuperar los restos del aparato. Así que Seversov lo tenía muy claro, tenía que impedir fuera como fuera que Garrett alcanzara el espacio aéreo de la ONU, y eso sin destruir el aparato, a no ser que fuera una cosa de vida o muerte. Parece ser que la suerte finalmente sonreía o parecía sonreír a los soviéticos, ya que el Sabre de Garrett seguía perdiendo fluido hidráulico y altura de una manera más o menos regular, por lo que ahora solo lo que necesitaban es un poquito de suerte. El piloto soviético cruzó los dedos para que el choque del Sabre con el suelo no fuera demasiados daños. Recordad que Garrett no disponía de asiento eyector por haber sido dañado por los cañones de 23 milímetros de Seversov. Pero de repente el Sabre de Garrett efectuó un giro cerrado y cambió de rumbo en dirección a la costa del Mar Amarillo, tratando de acercar el Sabre lo más posible al territorio amistoso o bien hundirlo para siempre en el mar. Finalmente el motor dijo basta y tras una pequeña explosión inició un planeo final bastante pronunciado pero controlado. Garrett sabía que no podía eyectarse y que no llegaría al mar, por lo que vio una zona pantanosa y se dirigió hacia ella desesperadamente. El impacto, aunque no os lo creáis, fue ligero y se arrastró durante unos pocos centenares de metros antes de detenerse definitivamente. Garrett bajó rápidamente de su Sabre y se puso a cubierto. Minutos después fue rescatado por un piloto de helicóptero de la Marina que había sido enviado en su ayuda. El avión ya era otra historia. Habían de evaluar rápidamente un plan con urgencia para mandar un grupo de aviones para bombardearlo y destruirlo. Cosas del destino, los norcoreanos llegaron increíblemente rápido al lugar, tanto que por un pelo no consiguen derribar el aparato o el helicóptero de rescate que se llevaba a Garrett a la salvación, aunque finalmente pudieron conseguir huyendo en dirección al mar. En los cielos, los yanquis y los soviéticos sabían lo que se estaban jugando finalmente, por lo que la batalla en torno al Sabre derribado de Garrett iba a ser increíble. Lo que está muy claro es que ningún avión norteamericano pudo ya no bombardear ni acercarse a ametrallar al aparato de Garrett. En la contra, centenares de obreros aparecieron de la nada y empezaron muy ordenadamente a desmontar el Sabre antes de que el mar subiera y se tragara el aparato para siempre. Los norcoreanos pagaron un precio muy alto al desmontar el F-86 de Garrett, ya que aunque camuflaron la zona muy bien con toda clase de objetos para ser invisibles desde el mar, los norteamericanos vendieron cara a su derrota y les dispararon con todo lo que tenían y en cantidad desde el interior del mar. Una vez terminado el trabajo, la zona fue literalmente pulverizada por bombarderos estadounidenses cabreados como avispas, aunque sin tener el resultado esperado, ya que el Sabre se había esfumado. A pesar de perder 7 MiGs en esta operación, los soviéticos obtuvieron finalmente su premio y el avión fue trasladado en total secreto y siempre de noche hasta llegar a las fronteras de la Unión Soviética, para que la USAF y la inteligencia estadounidense no localizase el envío. Desesperados, los yanquis extendieron la operación Mola, que os he dicho al principio, M-O-O-L-A-H, que era la captura de un MiG-15 a China y Corea del Norte, transmitiendo su oferta en la radio y descargando millones de panfletos desde las bodegas de los aviones de transporte y bombardero. Y finalmente, el 21 de septiembre de 1952, el teniente piloto No Kum-sok desertó a Corea del Sur con su MiG-15
tras aterrizar sin ningún problema desde Corea del Norte en la base de las Fuerzas Aéreas de Gimpo. Tanta historia para que al final un traidor, o como le queráis decir, se fugue directamente con su MiG-15, sin ningún esfuerzo. Como siempre, espero que os haya gustado el relato y nos vemos muy pronto otra vez por aquí por el canal. Sed buenos y hasta luego, no me falléis. Chao, chao.